Nuestro grupo está conformado por Daniel Mauricio Sánchez Lugo, Juan David Loaiza López, Julián Alberto Dávila y Viviana Andrea Hernández. Nosotros hablaremos de la cosa 9, titulada En la medida en que pertenecen al género de la literatura fantástica, los acuerdos de paz, las constituciones democráticas y las sociedades construidas en medio de la guerra tienen el mismo protagonista que los cuentos y las películas de horror, mas no por ello son menos realistas. Este capítulo retoma el instinto a la muerte, el origen de la violencia y la esclavitud humana a través de la historia. Trae a colación la revuelta de Gordon en 1780, liderada por los esclavos afroamericanos, en la cual se le exigía poner fin a los horrores de la esclavitud y sus consecuencias, como resultado del desplazamiento forzoso, la expropiación de las tierras comunes y la privatización del intelecto. En este capítulo se pudo observar que las tradiciones de violencia persisten con el paso del tiempo. Como podemos ver, en el pasado existía la esclavitud y diferentes tipos de maltrato, y en la actualidad se pueden evidenciar grupos armados, violencia intrafamiliar, entre otros. Hemos vivido de una cultura que ha pasado de generación en generación, condenada a justificar lo injustificable, mediante procedimientos medianamente legales y altamente corruptos. En el siglo XV y XVI surgió la emergencia de la política y la economía como poder sobre la vida, ya que allí se compraban y se vendían personas como si fueran mercancía. En el siglo XVIII, el racismo biocultural de las jurisdicciones coloniales, ya que existía la diferencia entre sangres, ya que se veía pues la sangre azul y los diferentes tipos de piel como blancos y negros. En el siglo XX hubo campos de concentración y las constituciones económicas neoliberales, donde se cree que el Estado no debe intervenir en la economía. En el siglo XXI surgió la naturalización de la sociedad global desigualitaria, lo que vemos pues aún, que hay desigualdad por tener menores recursos económicos que otras personas. Buenas compañeros, yo les voy a hablar de la construcción de una asamblea utópica o confederación de los diversos pueblos de la tierra, algo que podía traer sucesión o algún tipo de paz a las tragedias históricas mencionadas anteriormente del siglo XV y XVI, del siglo XVII, del siglo XX y XXI. ¿Qué busca la asamblea utópica? Obtener una deliberación libre de las diferencias sin anular la universalidad de todos o reducirlas a la mera cuantificación de intereses individuales. Asimismo, Bolívar se mencionó en torno a una asamblea o confederación donde exponía el punto de una confederación panamericana primero y humana después, en los términos de un diseño ético y jurídico que mezclaba lenguajes radicales y metáforas africanas y amerindias de la travesía del retorno de la Oraganiné y el inframundo. Cornel West, John Rawlson, Saúl y Eduardo Mendieta hablan de dos verdades que no son necesarias reconocer si hemos de construir sociedades de paz. Primero, no hemos sido seculares, es decir, no hemos sido una sociedad que se repite, sino que a lo largo de los años
hemos ido evolucionando dependiendo de los problemas que tengamos que afrontar. O dicho en otras palabras, es que no existe un humanismo secular, sino más bien elementos humanistas en todas las religiones. Otro punto es que jamás hemos sido sociedades de inspiración europea, es decir, hemos sido desde el comienzo sociedades mestizas en el sentido más fuerte y general, que, que se opone al étnico particular como el universal totalitario. Con el republicanismo se buscaba superar también las dicotomías raciales entre negros y blancos, y así contribuir con un movimiento mundial de independencia y liberación. Estos fueron los primeros pasos intelectuales y políticos del cual emergió la independencia de Latinoamérica. Francisco de Miranda tenía intención de hacer una aventura independista en Sudamérica. Para ello, Miranda reclutó soldados de Nueva York y del Caribe para atacar Venezuela. Aunque desembarcó con éxito en tierras hispanoamericanas, los ricos hacendados del lugar no tenían intención de abolir la esclavitud. Sin embargo, ante la presencia de Miranda, decidieron abandonar la ciudad. Francisco de Miranda se dio cuenta de la poca ayuda de Gran Bretaña y el desinterés de la paz revolucionaria en Latinoamérica. Más bien estaban interesados en responder a las intenciones de Napoleón de anexar Dinamarca y sustraer Portugal por aquella época. Gran Bretaña se convirtió entonces en el benefactor de auxiliar en el cual excluye el apoyo a independencias desarrolladas en la América española y portuguesa. Buenas compañeros, mi nombre es Juan David Loaiza y les voy a exponer del caso número 9, algo que nos habla de la Carta de Jamaica escrita por Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815, la cual tituló Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. En este documento las ideas del libertador Simón Bolívar se convirtieron a través de los años en el pensamiento liberal republicano que inspiró a muchos líderes a continuar con la lucha independentista de América Latina. Fue una estrategia que incluía la solidaridad transatlántica, la amistad humanitaria, la libertad y el desarrollo de un nuevo concepto de paz positivo constructivo que integrase la diversidad de los pueblos y las razas de la humanidad. En el documento Bolívar expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República, que se dieron luego de recibir la negativa de las autoridades de Nueva Granada de colaborar con una ofensiva contra el ejército español, lo que obligó a Bolívar a dirigirse a Jamaica con la finalidad de conseguir la cooperación del gobierno inglés para proseguir la lucha por la libertad de América. La carta es considerada como uno de los más importantes pronunciamientos del Libertador, pues revela sus ideas, además de ser un texto que expone con exactitud y acierto lo que ocurría unos años más tarde en casi todos los países americanos. También tenía como objetivo una nueva identidad de las colonias independientes de la corona española. Bolívar indicó la necesidad de que cada nación tenga su propio régimen de gobierno organizado y competente, en el que se respetaran los derechos del hombre y se reconocieran las diversas razas que existían en cada una de ellas. Asimismo, destacó la diversidad originada por el mestizaje y consecuentemente el surgimiento de una nueva especie la cual sería la mezcla entre blancos, criollos, aborígenes y afroamericanos, que tendrían derecho como legítimos propietarios del país. También propone la integración de las naciones latinoamericanas. El Libertador expuso una visión de la región en la que prevalece la unión de los países americanos por medio de la lengua y la cultura, y con la diversidad como base fundamental. En el caso número 9 nos hablan de unos abolicionistas de esta época, los cuales los tres principales pues son Thomas Carson,
Ayudó a fundar la Sociedad para efectuar la abolición de la trata de esclavos, también conocida como la Sociedad para la Abolición de la Trata de Esclavos. Él era hijo de un clérigo que enseñaba en la escuela primaria local. En 1779, Clarkson se fue a la Universidad de Cambridge, donde ganó un concurso de redacción de América sobre el tema que si era lícito hacer esclavos a los demás en contra de su voluntad. También ayudó a la aprobación de la Ley del Fin del Comercio de Esclavos en 1807, que terminó con el fin del comercio británico de esclavos. En sus últimos años, Clarkson hizo campaña para la abolición de la esclavitud en todo el mundo. Luego se concentró en las Américas. En 1840 fue orador principal en las sociedades anti-esclavitud, hoy conocido como Anti-Slavery International. La primera conferencia en Londres que hizo campaña para poner fin a la esclavitud y en otros países. El segundo es Equiano. Equiano es un esclavo quien compró su libertad pues, para cambiar la historia. Era conocido como Gustavo Vasa. En su vida fue un escritor del siglo XVIII que según su autobiografía nació en Nigeria en el pueblo Igbo. Vivió en Inglaterra y en sus colonias americanas. Oula, pues, Ouda logró comprar su libertad gracias al dinero obtenido con la actividad comercial que desarrolló en el margen de sus obligaciones como esclavo y se convirtió pues en marinero. Una vez había roto pues las cadenas, viajó alrededor del mundo y llegó a Inglaterra. Allí en Londres conoció personas implicadas en el movimiento abolicionista y se unió a ellos. Tenemos a William Wilberforce, político y filántropo abolicionista inglés, quien siendo miembro del Parlamento británico lideró una campaña en contra de la esclavitud. Propuso un proyecto de ley a la Cámara de Comuneros para eliminar la esclavitud en 1791 y desde entonces defendió el proyecto abolicionista hasta 1807, año en que su proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento británico. Estas tres voces interpretaron la independencia hispanoamericana como un vector revolucionario que viajaba al oeste por el Atlántico y hacia el sur al Caribe y el resto de América Latina, en una relación de identidad alrededor de asuntos comunes como el rechazo al expansionismo, la esclavitud y la economía del sacrificio de perdedores a largo plazo y ganadores a corto plazo, que estaba imponiéndose por todo el globo y en nombre de una nueva comprensión de los derechos, la humanidad y la paz.